Caleidoscopio se va hasta Buenos Aires y porque le gusta viajar, pero ¿por qué? Porque vamos a hablar con un primer actor de la escena nacional. Es rosarino, sí, siempre estuvo cerca y él cada tanto regresa. Su nombre es Luis Machín y presenta este 29 y 30 de abril la última sesión de Freud de Marc Saint-Germain junto a Javier Lorenzo con la dirección de Daniel Veronese en el Teatro Astengo. Luis Machín, bienvenido a Caleidoscopio y muchas gracias. Hola Mariel, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la comunicación. Bien, vamos a hablar de esta presentación. Me han dicho gente de prensa que ya agregaron una localidad más, Sí, una sí, función. agregamos otra función el mismo domingo 30 a las 21 horas, porque bueno, por suerte la gente está respondiendo como esperábamos y para que estén más cómodas, para que tengan mejor ubicación, abrimos esta otra función, así que vamos a hacer tres en esta primera, digamos, en esta primera ida a Rosario, que es donde elegí terminar esta parte del año, porque nosotros aquí en Buenos Aires hicimos el domingo 23, la última, y vamos a reponerla en agosto. Yo ahora tenía otro compromiso, pero quería terminar esta primera parte del año allí en Rosario, así que ahí estamos. Eso es magnífico y sobre todo para nosotros un honor que nos hayas elegido para poder terminar esta gira. Una obra que es un duelo, no solamente como ustedes como actores para protagonizarla, sino por el texto del Parlamento y los dos personajes de los cuales uno habla, porque sabemos que son personas que existieron y que son contemporáneas. Sí, sí, sí. Todos conocemos por su legado a Sigmund Freud, ¿no? Y sobre todo los que nos psicoanalizamos, en mi caso, desde hace muchísimos años, Somos tenemos mucho dos, que agradecerle. Somos muchos, somos muchos. somos, somos muchos más que dos. Eh, y lo cierto es que Cliff Staples Lewis, que es quien se entrevista con Freud, era un admirador profundo de Sigmund Freud, lo seguía, leía sus textos, pero bueno, un día se convierte al catolicismo. Este encuentro, si bien no se sabe exactamente si sucedió entre Freud y Lewis, sí se sabe que Freud gustaba de tener entrevistas con gente que pensara totalmente lo contrario a él, y hay documentos que certifican estos encuentros. En el caso de este encuentro en particular, no se sabe si fue con Luis, pero sí se sabe que se entrevistó con un profesor de la Universidad de Oxford, escritor, periodista. Todo indica que podría haber sido Luis. El autor, Marc Saint-Germain, que es un autor norteamericano, elige pensar que fue con él y a partir de ahí elabora toda una discusión que tiene que ver con los puntos de diferencia que tienen entre realidades muy distintas, ¿no? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, médico científico, y Luis, alguien que se convierte al catolicismo y que abandona las ideas que Freud sostenía. Entonces esto no lo puede concebir Freud y lo invita a su casa en Londres, que es donde pasa sus últimos días en el año 1939, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Así es. Esta discusión está enmarcada por dos grandes temas. Uno, que el comienzo de la guerra, Inglaterra le declara la guerra a la Alemania. Alemania nazi. Ellos se enteran ahí escuchando la radio, y está atravesada también por la enfermedad de Freud, que atravesó durante sus últimos 16 años. Él tuvo un cáncer de garganta, por el cual tuvieron que reemplazarle el maxilar superior y el paladar, y digamos, con todas estas afectaciones, él sigue sosteniendo que el final es el final, que no existe la vida después de la muerte. Y Luis intenta, veremos los que vayan a verla, si con buen destino o no, intenta convencerlo a este Freud, que todos sabemos que
No creía tenía en una nada. posición científica, creía en la Claro, ciencia, en la ciencia. creía en la ciencia. Él habla de la dictadura de la razón. Ujú. Usted cree en las revelaciones, le dice a Luis, yo creo en la ciencia, en la dictadura de la razón. Pero es un encuentro entre dos personalidades muy fuertes que marcaron fuertemente el siglo XX. A Luis lo conocemos mucho Las por ser crónicas. el autor Ajá. de las Crónicas de Claro, Narnia, pero tiene escritos que son infinidad. fascinantes. Yo lo hice este personaje hace 11 años, yo hice esta misma obra hace 11 años, Freud lo hacía Jorge Suárez y yo hacía Luis, así que es una obra que conozco. Y esto marca el último tiempo de Freud y de su enfermedad. Hay algo que marca su físico y hay una interpretación física por parte tuya. ¿Cómo Sí, fue sí. elaborar este personaje con esta enfermedad? Sí, complejo, complejo es un hombre que falleció a los 83 años. En aquella época, 83 años era bastante. Mucho. Él, además, que yo te decía, está muy presente la enfermedad de él en el transcurso de la obra. eh, y es bueno saber que Freud no echaba manos más que para las aspirinas, para combatir el dolor, porque él decía que necesitaba pensar con claridad. Él no quería ninguna Claro, medicación como la que lo morfina. saque de... Exacto, no quería ningún opiáceo para no sentirse que no estaba a la altura de lo Ujú. que él quería escribir y lo que él quería dejar. Fueron 16 años de esta enfermedad feroz, ¿eh? Y su decisión del final. Eso lo decide él con el doctor Schur, que era su médico que lo llevaba en este trance tan horrible, y eso está muy presente en la obra, y por supuesto que a la hora de la composición son datos que yo los tuve muy en cuenta, el ser un hombre de 83 años eh, y estar atravesado por semejante tortura física, ¿no? Porque eso, estamos hablando que hoy día, el otro día hablaba con un médico maxilofacial que hace Sí. todo este tipo de reconstrucciones en la actualidad, y me decía que actualmente es muy complejo, la reconstrucción es muy, muy compleja. Imagínate en los años 30. Mm. Freud tuvo más de 30 operaciones en aquellos años. No, Entonces, es tremendo. eh, sí, 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 muy, muy terrible. Bueno, todo esto está muy presente en la obra, pero a pesar de que estamos hablando de temas que son complejos, como la ciencia y la religión, o estar atravesado por el inicio de la guerra o por la enfermedad de Freud, también él tenía un humor muy particular y la obra también lo tiene, sin ser una comedia declaradamente, está atravesada también por el humor, por el cinismo, por lo filoso de su discurso, y eso está muy presente en la obra y es muy agradecido por la gente también. Claro que sí, porque además convengamos que en la vida misma uno tiene este tipo de discursos, ¿no? Por momentos es más Por filoso. suerte, sí, sí, por suerte, Claro, porque para salir un poco de la angustia que producen algunas situaciones, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a la realidad, algunas cuestiones vinculadas a la realidad personal, a la realidad social. exacto. Desdramatizar Y desde algún punto. sí, y estos hombres, sobre todo Freud, tenía Ujú. este lenguaje mm, filoso, ¿no? Y este cierto cinismo también que está Exacto. muy en la obra. Luis, vos hiciste en su momento, en el 2012, junto a Jorge Suárez, el personaje que hoy interpreta Javier Lorenzo. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Te daba curiosidad interpretar, hacer un papel como el de Freud? Porque vos has hecho otros papeles con esta enfermedad. Recordemos que también hiciste a Castelli, Sí, que tenía la misma sí, enfermedad. Digo, sí. ¿qué te provocaba el personaje de Freud? Una enorme curiosidad siempre, más allá de la obra.
más allá de la obra, siempre fue una personalidad que me despertó mucha curiosidad. Cuando yo la hacía, no pensaba que algún día iba a ser a Freud. Eso esa curiosidad empezó a despertarse después de bastante tiempo de haberla terminado de hacer. Nosotros terminamos en aquellos años, en el año 2012 la hice, Ujú. con sala llena. Ocurría que Jorge tenía otros compromisos que ya había tomado y tuvimos que dejar de hacerla. Pero siempre tuvimos la idea de volver a reponerla. En su momento, volver a hacerla con Jorge. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, las agendas de uno y de otro nunca terminaban de coincidir. Y a medida que pasaron los años, a mí me empezó a dar más ganas de hacer Freud, ¿no? No lo pensaba en aquel momento, yo estaba muy contento con Luis, es un gran personaje, y además Ujú. somos dos en la obra, son dos personajes protagónicos. Y Es claro que distintos. uno puede tener mayor empatía con el más conocido, uno puede decir, bueno, y lo que significó Freud, Exacto. pero Luis tiene una gran cantidad de seguidores. Sí, Es más, te voy a decir, tiene hasta Instagram. Hay un Instagram de seguidores de Cliff Staples Lewis, que por supuesto él nunca se enteró, claro. pero que son gente vinculada a la literatura y a la religión. Él formaba parte de un grupo que se llamaba Los Inklings, del cual formaba parte Tolkien también, el Claro. autor del Gran Señor de los amigo de él Anillos. era. Exacto, y eran escritores religiosos, Ujú. y bueno, y Freud un poco los bromea y le dice, ustedes escriben fantasías. Dice, me he pasado la vida examinando fantasías, en el tiempo que me queda estoy dispuesto a entender lo que pueda de la realidad, dice en un momento Freud. Excelente, excelente. Ahora bien, tengo algo para vos. Y ahora vamos a venir un cachito a Rosario. Vamos a ver si Muy se bien. oye bien. Hola, querido Luis. Bueno, ¿qué te puedo decir que los argentinos ya no sepan? Sos para nosotros un gran actor, un profesional excelente, un orgullo del teatro argentino, del teatro nacional aquí, entre nosotros y fuera del país, más todavía. Y para los arinos ni te digo, un lucimiento personal. Como profesional y como persona sos un querido amigo con mi afecto y mi cariño de años y años, casi que te podría decir un hijo querido. Y como tal te deseo lo mismo que se le puede desear a un hijo, lo mejor, el éxito mejor, el reconocimiento mejor, el aplauso mejor y el afecto de tu querida familia, de Lorenzo, de Aurora, de Gilda, que siempre están al lado tuyo y te dan, estoy seguro, y reciben lo mejor. Mucha merda para este fin de semana en el Astengo, con la última sesión de Freud, mi querido amigo. Ya estoy aplaudiendo de pie tu excelencia como actor. Así es. ¿Quién Qué era? grande, Néstor Zapata, un amigo entrañable, un maestro entrañable, con quien hemos compartido teatro, televisión, cine. Hace pocos años estuvimos allí filmando Milagro de Otoño, Ujú. y una película exquisita, una película entrañable. La verdad es que yo estoy muy feliz y me pone muy contento que haya dejado este mensaje. Es alguien con quien yo tengo permanentemente contacto. Va a venir, por supuesto, a ver Freud. He estado, bueno, en Arteón, prácticamente me Así es. crié. Hicimos Malvinas durante muchísimos años, la primera versión que se estrenó ya por el año 93, más o menos, no antes, noventa y Antes. uno se estrenó Malvinas. Malvinas se estrenó en el año 91, y todavía la siguen haciendo, por supuesto, ya Sí. Estuvieron en ya estamos Ushuaia. viejos. Estuvieron en todos lados, nosotros mismos estuvimos en España Claro. haciéndola, estuvimos en Venezuela haciéndola. Pero ahora Es un amigo estuvieron, entrañable, hace un fin de semana atrás estuvieron en Ushuaia. bueno, sí, se recorre en el Sí, todo país, el el mundo ha mundo. recorrido esa obra. Muchas gracias por el mensaje, después lo voy No, a llamar. por favor, si lo va a estar esperando. Aparte, cuando le dije, Néstor.
hoy vamos a grabar con Luis Machín. Digo, yo te puedo pedir un mensaje para él. Y automáticamente me contestó y me mandó un mensaje y que digo, me parece hermoso, así que lo dejamos así, porque me dice, si quieres te grabo otro un poco más corto. No, es este, es Sí, el primero. También es una persona a quien uno quiere mucho, porque es un maestro del teatro y de la vida, como siempre decimos. Y Néstor sí. Zapata es el teatro más veterano, le dije el otro día, que tenemos en el teatro, no él, el que tenemos en la ciudad, junto con el Caras y Caretas, porque ellos tienen 57, 58 y Caras y Caretas de Ansaldi ahora está cumpliendo 50. Claro, claro, sí, sí, bueno, la sala Arteón, la sala emblemática de la ciudad, que ha dado tantos creadores, actores, realizadores audiovisuales, el Nene Exacto. Molina, todo lo que han pasado Ujú. por allí, Hugo Grosso, y todos los que siguen pasando. Bueno, Arteón es una parte viva de la ciudad que está presente y es protagonista de los acontecimientos culturales de los más Más importantes importantes. de los últimos 60 años. Así es, así es. Ahora bien, vi por ahí una imagen tuya de caballo, un video tuyo en Instagram personificando a Sí. Caballo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Mira, todo indica que a partir del 7 de junio por la plataforma Star Plus. Eso es lo último que yo sé. Siempre cambian estas cosas. Es una serie que tendría que haberse estrenado, nosotros la hicimos en junio, más o menos, julio del 2021, y la idea era estrenarla en diciembre de ese año, que se cumplían 20 años de este acontecimiento tan desgraciado, ¿no? Ujú. Para el país y tan convulsionante. Pero no se estrenó finalmente en el 2021. Después la idea fue estrenarlo el año pasado y finalmente parece, todo indica que hacia el 7 de junio va a poder ya verse. Pero ya eso está bastante en los medios, ya me lo han preguntado mucho. Con las plataformas siempre es difícil decir porque no te dejan, quieren mantener la expectativa Sí, medio hasta el final. Pero bueno, ahora todo indica que a partir del 7 de junio esta reconstrucción de época que se hizo, esta historia que se cuenta, donde trabajamos un montón de actores, está Jean-Pierre Noer haciendo de Fernando de la Rúa, está César Troncoso, el actor uruguayo, haciendo de Dualde, está Alejandra Fleischner haciendo de Chiche Dualde, está Jorge Suárez haciendo de Rodríguez A, está Manuel Callao haciendo de Alfonsín, estoy yo haciendo de Caballo, así que hay mucha expectativa por el estreno de esta serie, que nos habla también de errores pasados, ¿no? Y que de la siempre memoria. viene bien recordar para no comprar espejitos de colores, ¿no? Exacto. En un momento donde que nos costó tan Caro. caro, no solo económica, sino socialmente, Todo. personalmente, a un montón de gente. Así Es es. bueno revisar esos aspectos de la historia que no nos han hecho nada bien para no repetirlos. El ejercicio de la memoria. Siempre digo que trabajos como estos tienen que estar en la televisión pública, porque tienen que llegar a Sí, todos, porque viste que está sí, todo, es todo privado ahora. Y sí, sí. no todo el mundo puede pagar. Pero bueno, están hechas las cosas así. Y Sí, bueno, pero ojalá lleguen, porque a veces viste que se pasan algunas a la plataforma de Contar sí, sí, o de Cinear y por ahí se sí, pueden ver. Pero bueno, sí, no todo el mundo convengamos que no todos tienen tecnología, no todos tienen el claro, acceso o la saben manejar, que esa es otra. exacto. Sí, sí, ¿Está? sí. Casi Entonces, más me vuelco por esta segunda que que no por la la primera, saben, porque ya hoy día es muy raro que la que gente no no tenga tengan. un teléfono. Todas estas plataformas se pueden ver hasta por Sí, teléfono. sí. Ya hoy día todo el mundo tiene un teléfono. Rectifico lo dicho. No No, todo no, el mundo pero la pero maneja. pero es cierto que es muy difícil. A mí, a mí por momentos se me complica mucho suscribirme y los passwords y Las contraseñas me las olvido. claves, las contraseñas.
Pero Bueno, hay mucho para ver, hay mucho. tenés una familia maravillosa, a la cual conocí el día del estreno de Perros del Viento. Pude hablar Ah, con tu sí. hijo, pude hablar con Aurora, eh, bellísima, la cual dijo que no, ella no está tanto con la actuación, a ella le gusta más leer por ahí, que otras cosas. Viste, es chica todavía, tiene 10 años, todavía tiene tiempo para elegir, pero ahí Obvio. está haciendo su clase de baile y ahí coquetea un poco, dice que no para decir un poquito que sí, hace un poquito esas fintas, pero, pero le gusta mucho, mira mucho, le gusta mirar películas, series, como todos los chicos también mira mucho las redes, ¿no? Claro, y TikTok, ustedes están ahí Instagram, con todo. ella, ¿no? Con el Sí, tema de sí, las claro. redes. Sí, sí, hay que estar atentos, sí, sí, hay que estar atentos porque tiene sus ¿Cómo? complicaciones también, hay que Sí, saber abarcarlas. y están creciendo los chicos, Luis. Sí, sí, Es sí. eso. Nosotros también. Además, Luis, ¿cómo es trabajar con tu hijo? Porque, a ver, yo ya te he visto Ah, trabajando con Gilda, pero ¿cómo es trabajar con tu hijo? mira, en el momento que lo hicimos, yo trataba de generar la distancia necesaria como para que eso tuviera el efecto que tenía que tener. Nosotros Ujú. en ese momento éramos dos actores haciendo escenas. Lo mismo pasó con Gilda, con mi mujer. Yo tratábamos todos de sustraernos de lo vincular familiar, porque si no, eso toma un protagonismo que puede anular El la efecto, visión, claro, sí, y la visión en la crítica de la visión. escena y cómo abarcarla y desde dónde, por supuesto que estábamos dirigidos por Hugo Grosso, pero y estábamos ahí de cerca, lo mismo cuando hicimos con Néstor Zapata Milagro de Otoño, también trabaja Lorenzo, tenía 9 años en ese Sí, momento. sí. Pero había que sustraerse un poco del vínculo familiar para poder construir un vínculo artístico. Pero es difícil. Yo lo pudimos hacer, pudimos generar también esa distancia suficiente como para abarcar las escenas desde un lugar profesional y artístico. Obvio. Pero bueno, después sí, hay un momento cuando hicimos la última escena que yo tenía con él, que es además una de las últimas de la película, Ujú. la despedida de estos dos personajes, de este señor con el niño, con el adolescente. Bueno, cuando la hicimos fue muy emocionante porque además él está estupendo en la película, no, no, no porque sea mi hijo, No, no, es es que yo verdad. veo actores y veo colegas y uno ve actuación todo el tiempo y uno está cotejando todo el tiempo y la verdad que él está con una naturalidad muy conveniente a la escena. El cine tiene este rasgo de naturalismo donde cualquier cosa que te excedes quedas medio pagando, como Ujú. diríamos en criollo. Y él al menos demostró en esta película sensibilidad para la comprensión de lo que se juega en la escena. Así que yo estoy muy contento con la película, con el trabajo con Gilda, mi mujer. Mi nena también hace una pequeña participación ahí, pasa comprando queriendo comprar unos caramelos en donde está la pochoclera. Bueno, fue un trabajo en pandemia, porque era el Ujú. 2021. Rosario estaba en un momento muy, muy, muy crítico. Nosotros con todos los cuidados del momento que había que tener, lo hacíamos y las burbujas, y entonces nosotros no podíamos estar con otra gente que no fuera la del equipo técnico y el equipo artístico, y con el barbijo cuando no estábamos grabando, Exacto. con muchos cuidados, pero se pudo hacer y yo estoy feliz con lo que quedó, con el producto final, tuvo una repercusión importante también y he recorrido sus festivales y he estado en salas del país que son importantes. He tenido un circuito interesante. La película es un recorrido del cual yo además me entero por mi Instagram, y me escriben. Y estoy muy, muy, muy contento con ese proyecto. Y nosotros agradecidos a vos por venir, agradecidos a Hugo por elegir la ciudad. Y Hugo estuvo con nosotros en el programa
También fue una alegría y un honor muy grande poder contar con él. Es increíble la historia, cómo la planteó, cómo vos le dijiste, Hugo, hay que hacerla, porque eso fue algo que me dijo, que dijo Hugo, dice, Luis fue el que empujó para que esta película saliera. Sí, las películas también se empujan solo con los temas que tocan. Así Entonces, es, yo tenía muchas ganas de que la película se haga. Muchos años estuvimos atrás de esta película. Y para mí valía mucho la pena contarla. Y yo confiaba mucho en Hugo también, porque yo ya había trabajado con él, habíamos hecho A Cada Lado, habíamos hecho Balas Perdidas, todo en Rosario. Habíamos hecho Fontana Rosa, uno de los ujú, cuentos de Fontana Rosa, o sea que nos conocemos mucho, somos amigos de toda la vida y yo estaba convencido de que esa película tenía que hacerse, había llevado mucho trabajo y había que impulsarla porque de verdad que era una película en la que yo creía. así es, así es. Luis, yo te quiero dar las gracias por esta nota, gracias por la serenidad, por las palabras de serenidad que me diste, pero bueno, las cuestiones tecnológicas son así. Ah, sí, 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 nos pasan por encima. No, yo te agradezco a vos, Mariel, espero que también sea esta una manera de difundir la posibilidad de hacer la última sesión de Frey en Rosario, que tengo muchas expectativas, sé que la gente está yendo a la boletería, ahora no es que va, ahora viste que sacan también a través De de la la etiquetera, virtualidad. claro. Exacto, agregamos otra función, lo que vos decías al principio de esta charla, a las 21 horas del domingo, y bueno, allí estaré, vamos a Santa Fe el 28, el viernes 28 y el 29 y 30 haciendo una función el sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 y a las 21, así que allí los espero que vos puedas estar también. Sí, claro que sí, allí voy a estar y te voy a esperar para saludarte personalmente, así muy rápido, porque yo sé que uno sale muy cansado después de una obra. De hecho, Sí. cuando te esperamos con Lucas Rivero, que Lucas hizo nota contigo hace Ah, unos sí, días, sí. somos muy amigos y siempre vamos juntos a ver las obras y cuando te fuimos a ver en Mar de Noche, nos atravesó tanto la obra que por momentos no respirábamos porque llegábamos a sentir lo mismo que sentía el personaje y felicitarte porque la admiración es increíble, el maravilloso trabajo que hiciste, este intérprete físico que estaba ahí, eh, 1 hora y cuarto, fue 59 minutos 50. para ser exactos. Bueno, yo 59 minutos. te mirábamos, lo tenía el nene Molina al lado. Estaba Pedro Esquilache atrás mío, de la otra punta estaba Néstor, y estábamos todos ahí hipnotizados por la actuación, y fue increíble, porque creo que todos en algún momento nos estábamos deshaciendo de amor, como él. En algún momento sí. Está, está la tarea hecha si eso sucede, porque sí, era un texto complejo, poético, muy hermoso, lo hice mucho tiempo, lo llevé muchas veces a Rosario, pude cotejar allí con los colegas que fueron y con la gente que después se quedaba a saludar. Y se repetía algo que también se repetía mucho cuando terminaba yo de hacer la obra. Cosa que también sucede con Freud, ¿sabes? Con Freud también sucede que la gente queda muy conmovida, muy movilizada. Rosario es una ciudad donde el psicoanálisis está muy Fuerte. prendido. Nosotros hace 12 años cuando lo hicimos también nosotros fuimos y volvimos de Rosario varias veces, así vamos a hacerla. En aquel momento era en el Teatro El Círculo, ahora Ujú. estamos en el Astengo y yo estoy seguro que vamos a volver a Rosario. Bueno, vamos a esperarte a los dos, a vos y a Javier, y vamos a disfrutar de esa noche. Te pido que no te vayas, hacemos una foto, seguimos con la música. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias a vos, María.